Bienvenidos a Políticamente Hablando por Radio Universidad 92.1 FM. En estos últimos días, como bien ustedes lo sabrán, nos hemos trasladado a las redes sociales y estamos haciendo la transmisión a través de estos medios. También lo enlazamos a la transmisión de la radio, pero usted puede ver este video de forma diferida a través de YouTube y a través de Facebook. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Mike Rivera. Él es director de la Escuela de Ciencia Política, quien nos ha estado acompañando en los últimos programas. Y como invitado especial tenemos al maestro Nelson Ernesto Rivera Díaz. Él es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, tiene una maestría en Finanzas y Economía en Bircham International University. También tiene una maestría en Administración de Negocios por la misma universidad y tiene un posgrado en Educación Financiera en la Universidad de Málaga. Tiene un posgrado en Finanzas Personales por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un posgrado en Educación Virtual por la Universidad de El Salvador. Actualmente es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Es investigador científico de la República de El Salvador y certificado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene libros y publicaciones, entre ellos Economía Internacional para Internacionalistas, el uso de criptomonedas como alternativa de alivio a la deuda externa salvadoreña, el mercado durante la guerra, trinchera de combate o cuartel de estrategia internacional. Tiene una publicación llamada ¿Por qué no integrarnos? Una moneda centroamericana. Y por último, el modelo de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de universitarios a delegados. Muy buenas tardes, maestro Rivera. Un verdadero gusto, Juan Carlos y Mike, en acompañarles este día. Muy buenas tardes, profesor Mike Rivera. Bueno, mucho gusto, Juan Carlos, Nelson, a reencontrar. Hemos estado en algunas reuniones y trabajando conjuntamente por la academia en El Salvador, en Guatemala, y qué bueno pues que ahora también a través de esta manera virtual podemos poder trabajar y dialogar, que yo creo que de eso trata la pretensión del programa. Un saludo también para toda la comunidad de la Escuela de Ciencia Política, para la Universidad de El Salvador, también un abrazo fraternal. Yo creo que con la, como bien lo adelantó ya el licenciado Juan Carlos Guzmán, va a ser una conversación y un diálogo interesante, toda vez que hay una versatilidad en la formación académica aquí del distinguido amigo invitado. Así es que bienvenido, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y entonces, empezando en materia, ¿cómo se está viviendo en estos momentos la pandemia en El Salvador, maestro? Bueno, pues en este momento nos encontramos en una situación de confinamiento, creo como toda Centroamérica, salvo alguna excepción por ahí. Confinamiento ya bastante extendido, estamos hablando aproximadamente de 60 días en esta situación, con un ritmo de contagio ya bastante acelerado en cuanto al virus, pero digamos que intentando controlarse según cifras oficiales. El Salvador registra en este momento 1.725 casos confirmados con 33 fallecidos. Entonces, digamos que le estamos viviendo no tan bien en el sentido que tenemos un ritmo muy acelerado de contagio, pero quizás lo más apremiante es el ambiente social de confrontación que se encuentra a nivel político, donde la población ha tomado partido y quizás estamos teniendo a veces más problemas en el lado psicológico que en el lado ciertamente sanitario por el virus de COVID-19. Mencionas un tema importante, Nelson, porque definitivamente uno de los puntos medulares ha sido las políticas implementadas por el presidente Nayib Bukele.
Nayib Bukele pues se ha convertido en una especie de referente de la nueva política, si se le puede llamar así, especialmente en el caso centroamericano y salvadoreño, donde ustedes tuvieron a partir de 1992 con la firma de los acuerdos de paz, con varios años de gobierno, digamos, de un grupo de derecha como era Arena, posteriormente 2 periodos del FMLN, y hay, digamos, como que en ese bipartidismo, digamos, una nueva etapa, pese a que Nayib Bukele viene del seno del FMLN. Algunas, digamos, de sus medidas tomadas especialmente por el tema del COVID-19 llamaron la atención a nivel mundial, a nivel latinoamericano, pero especialmente a nivel centroamericano, porque la toma de decisiones a nivel de los países y de los políticos centroamericanos va muy vinculado a los grupos de poder históricamente que lo han tomado siempre. En ese sentido, Nayib Bukele, en una de las primeras reuniones que tiene con su gabinete, que llama poderosamente la atención, una especie de digamos, de llamado de atención y enfrentamiento con los empresarios salvadoreños, teniendo de fondo la figura de un ente emblemático y simbólico para todos los salvadoreños, como es el caso de Monseñor Romero, ¿verdad? Que hace, digamos, como una referencia simbólica también de hacia dónde iban esos programas sociales. Sin embargo, qué mejor que tener un análisis de alguien, de un académico que está en El Salvador, en ese balance que nos pudiese realizar hasta dónde realmente son atinadas o hasta dónde miras también ese punto de debilidad de los programas y de las políticas implementadas por el presidente Nayib Bukele. Bueno, aquí, digamos, es complicado porque hay muchos factores que se deben comprender, pero quizás hay que iniciar por preguntarnos de dónde viene justamente Nayib Bukele. Nayib Bukele es hijo de un prominente empresario salvadoreño, digamos, proveniente de una familia muy, muy acomodada, que pues lanza una candidatura a una alcaldía relativamente pequeña por el partido FMLN, que es el partido de la ex guerrilla, ¿verdad? Y gana esta alcaldía. Al periodo siguiente, pues cambia de municipalidad y se lanza como alcalde de la capital, ganando nuevamente la elección. Pero algo pasó, hay una serie de problemas y de contradicciones con el partido político de extrema izquierda y acaban por expulsarle del partido y él se queda, digamos, en el aire político a un alcalde. Busca formar su propio partido político, pero el tiempo ya no le da. La Constitución de la República y el Código Electoral establece tiempos específicos para la formación de un partido y pues ya no tenía tiempo y se adhiere al Partido Cambio Democrático de centro izquierda. Pero el Partido Cambio Democrático ya tenía problemas legales y desaparece, justamente es extinto por el Tribunal Supremo Electoral y nuevamente el candidato Bukele se queda sin partido político. Entonces, en el último momento de inscripción de candidaturas, se inscribe en el partido Gran Alianza para la Unidad Nacional. Este es un partido que proviene justamente de una escisión de la extrema derecha de Liu Arena, que gobernó por varios años, como ya bien May lo mencionaba. Entonces, estamos hablando de un candidato que provenía del partido de extrema izquierda corriendo con un partido de extrema derecha, una mezcla extraña. Pero que además este partido gana, no tiene una cantidad de diputados en el Congreso que le den un sustento fuerte, una correlación política al presidente. Entonces, cuando él gana la presidencia, efectivamente tiene una simpatía importante de la población, gana con un margen bastante grande en primera vuelta, pero carece de poder legislativo a través de una fracción que le respalde, porque ciertamente Arena y el FMLN juntos pues alcanzan mayoría no solo simple, sino también calificada, que es la que puede superar incluso los vetos del presidente. Ya en el contexto de la emergencia de COVID-19, hemos de decir que el presidente Bukele fue básicamente el primero en reaccionar en la región, fue el primer país que se cerró por completo, que se encapsuló, ¿verdad? Y precisamente, según el primer contagio registrado, el primer caso positivo registrado, pues entró por un punto ciego, ¿verdad? Es decir, vulneró,
digamos, las medidas del presidente Bukele. Hasta ahí pareciera que todo marcha bastante bien, una acción a tiempo, una acción oportuna, pero que vino acompañada luego de una serie de medidas extremadamente polémicas, ya que la Asamblea Legislativa decreta el estado de emergencia nacional y esto permite el confinamiento obligatorio, la cuarentena domiciliar, una serie de medidas que le permite al presidente mover partidas presupuestarias para poder hacer compras efectivas de insumos, medicamentos y demás de manera expedita, le permite tomar una serie de medidas de carácter sanitario, es todo lo que necesita. Sin embargo, el presidente Bukele hace una petición extra y es lo que conocemos en la Constitución salvadoreña como estado de excepción, el cual consiste en la suspensión de las garantías constitucionales. Y ahí es donde realmente la población salvadoreña se parte en dos. Por una parte, que aparentemente es la mayoría reflejada en redes sociales, apoyo total, apoyo a ciegas al presidente, donde no importa que se carezcan de constitucionales con tal de que se cuide de la salud por la pandemia. Pero está la otra parte que probablemente es menos activa en redes sociales, pero que sí que tiene una voz fuerte, y es la que critica de manera severa el porqué, la necesidad de suspender las garantías constitucionales y retirar los derechos a la población. Ciertamente en el marco de la suspensión de garantías constitucionales se da una serie de detenciones para las personas que transitaban y violentaban la cuarentena, y estas múltiples detenciones van a terminar en algunas medidas que son muy criticables. Tenemos el caso, por ejemplo, de una persona que fue detenida en la calle y pues recibe 2 balazos en sus piernas de manera accidental, según la versión oficial, pero que deja siempre la duda, bueno, si no habían garantías constitucionales, ¿qué nos garantiza que eso sea realmente cierto? Igualmente, las detenciones originalmente van a la Bartolina, donde no había ningún tipo de prevención sanitaria, y es la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, que le ordena al presidente que no solo arrestar, sino que llevar a centros de contención bajo las medidas sanitarias necesarias. Y entonces empieza un tira y encoge a nivel legislativo y ejecutivo, donde Arena y el FMLN se alían en algunas y se pelean en otras, dándole al presidente Bukele parte de lo que pide. Entre ello nos encontramos con ya una cuarentena que parece ser un poco más de lo que se esperaba. Se le ha aprobado al presidente Bukele un endeudamiento externo sin precedentes, que es otro de los temas importantes que está en discusión. Estamos hablando de que el presidente Bukele ha obtenido alrededor de 3.000 millones de dólares para la emergencia en términos de aprobación para su negociación. Y el presidente alega que se los aprobaron, pero que realmente no los tiene y que no se los han entregado. Y pues ciertamente es así. El presidente Bukele no cuenta en efectivo con este dinero porque digamos que hubo una planificación errada de parte de su gabinete, en tanto que supuso que el dinero solamente era de aprobarlo y luego de ir a por él, pero no contaba con que ha habido un embellecimiento grande de la perspectiva de riesgo salvadoreña, y los mercados internacionales no quieren comprar los instrumentos de deuda soberana del país, y es por esto que el presidente Bukele, digamos que se ha quedado sin el efectivo con el que contaba para enfrentar la crisis, siendo que ofreció una canasta solidaria, ofreció un subsidio de $300 para las personas, ofreció microcréditos, es decir, hubo muchos ofrecimientos basados en la lógica de que iba a obtener ese dinero, pero ese dinero no llegó ciertamente porque el mercado internacional carece ya de credibilidad sobre la capacidad de pago salvadoreña en virtud de un endeudamiento que ya está rozando el 90% sobre el PIB, siendo el endeudamiento más grande de la región centroamericana. Y justamente en los últimos días, el presidente Bukele ha tenido varios enfrentamientos porque la Asamblea Legislativa no le prorrogó el estado de emergencia, viene el presidente y emite un decreto ejecutivo
sin sustento legal, según lo que decreta la Sala de lo Constitucional, y pues la Sala le dice, presidente, póngase de acuerdo con el órgano legislativo, porque eso que usted hizo no es correcto, y se lo anula. Sin embargo, él lo va a aplicar ignorando la resolución de la Sala. Al siguiente día, el órgano legislativo aprueba un decreto de emergencia con un retorno a la actividad económica de manera paulatina. El presidente Bukele utiliza la palabra aberrante para describirlo y anuncia que va a vetarlo, ¿verdad? Sin embargo, el veto aún no llega al Congreso, si todavía no se ha pronunciado. Más bien lo que se pronunció fue acerca de un decreto, una contrapropuesta de decreto que él estaba precisando, pero el día de ayer la Asamblea Legislativa decidió no conocer la propuesta a falta del veto presidencial, porque lo que alegaron los diputados es que no tenía lógica conocer una contrapropuesta cuando ya había un decreto aprobado y que estaba por ser sancionado. Según la Constitución salvadoreña, el presidente de la República tiene hasta 8 días para ejercer su derecho de veto, y lo contrario tendría que publicar en el diario oficial y hacerlo efectivo, y ese proceso todavía no acaba. Así hasta el momento, en una situación de confrontación política y social bastante grande y una crisis institucional entre poderes del Estado que me parece realmente preocupante. Maestro Rivera, entre sus publicaciones veíamos que hay una sobre criptomonedas y una moneda centroamericana. ¿Qué tan viable ve usted la implementación de las criptomonedas en función de su utilidad en la coyuntura que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, ciertamente, Juan Carlos, este es un tema que hay que tocarlo, es un tema que Centroamérica debe abordar. Y voy a empezar por la parte de una moneda centroamericana. Ciertamente es un hecho muy desconocido que la moneda centroamericana sí existe. El peso centroamericano está instituido y de hecho tiene tipo de cambio, es igual a $1, ¿verdad? Y es el Consejo Monetario Centroamericano el que lo rige. Sin embargo, sabemos como en la gran cantidad de instituciones y decretos y lógicas de la integración centroamericana, no pasa de ser nada más una mera intención, ¿verdad? Esta moneda centroamericana sí que podría ser útil en este momento en el sentido de ajustar muchísimas de las políticas aduaneras para la atención de la crisis. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los presidentes centroamericanos estableciesen un régimen de compra conjunto para aprovechar precios en compra al mayoreo? El presidente Yamatei a finales del año pasado incluso habló de cederle una salida al océano Atlántico a El Salvador con algunas consideraciones. Eso podría ser algo interesante si tuviésemos una moneda que rigiese las condiciones de aduanas a nivel centroamericano. Pero más allá de eso, hablaremos también de criptomonedas, en el sentido que este tipo de activos, que de hecho ya ni siquiera se está hablando de criptomonedas, sino criptoactivos en general, es justamente adaptable a la situación de COVID-19, en tanto que pues quita muchas trabas que en este momento tenemos. No estaríamos dependiendo de un metal o de un papel moneda, que es de hecho una fuente de contagio probable. No estaríamos dependiendo de la emisión monetaria por parte de los gobiernos, de las bancas centrales. No es una moneda que genere inflación, en tanto no responde a políticas monetarias nacionales, pero que además nos permite realizar transacciones internacionales con muchísima mayor ventaja, en tanto los tipos de cambio son más favorables. No obstante, la volatilidad de la cotización de los mismos, pero hay que saberlo gestionar. Y lo que es más, ¿y qué pasaría si esa moneda centroamericana de la cual hablábamos adquiere capacidad virtual y se le aplica una tecnología críptica que desligue de los gobiernos nacionales, desligue del control monetario centroamericano, pero que sirva para una integración virtual a nivel aduanero, a nivel comercial, y nos genere beneficios en la compra de insumos para atender la emergencia? Sin duda sería algo que podríamos perfectamente evaluar. Y no solo eso,
es que Centroamérica, a excepción de Costa Rica, creo yo, se encuentra en una situación de endeudamiento externo bastante compleja, unos más, otros menos, pero todos en situaciones ya complicadas. Tenemos a una Honduras que pasó por un proceso de ajuste por deuda externa hace un par de décadas, y Nicaragua de igual manera. El Salvador que está sobregiradísimo, y así en general. Entonces, el uso de criptomonedas en su bursatilidad corriente podría generar un alivio en esta deuda externa, que es justamente lo que yo planteo en mi libro. Pues qué interesante, Nelson, porque definitivamente uno de los temas que, digamos, ha implicado a los centroamericanos precisamente ha sido el de la integración. Y yo creo que haces una propuesta clara y valiosa en términos de la integración centroamericana. Paralelo a ello, digamos, a la crisis que estamos atravesando como centroamericanos, Nelson, se replantean también algunas cuestiones o más bien nos hace acercarnos a algunos fenómenos importantes. Entre ellos, por ejemplo, está el tema migratorio. Hay diferentes aristas relacionados con el tema de los migrantes. Por ejemplo, para Guatemala estamos hablando de más de 1 millón de guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos, la mayoría radicados en ciudades como en Los Ángeles, que ahora se están quedando sin empleo. La consecuencia para nosotros está siendo que mucha de la gente que recibía en calidad de remesas ese dinero, ahora no lo está obteniendo. Paralelo a ello, por ejemplo, está el tema también de las deportaciones, que si bien con Barack Obama siendo un gobierno demócrata, se incrementan y se mantienen de una manera, digamos, alta, también con Donald Trump. Ustedes tienen el beneficio del TPS todavía, al igual que algunos otros países, que fue cuestionado y que Donald Trump no ha querido que tampoco se aborde este tema con la seriedad que debe ser por el tema migrante. Pero ¿cómo visualizas el tema de los salvadoreños migrantes en Estados Unidos frente a este contexto, Nelson? Bueno, ciertamente la situación salvadoreña con TPS no es tan favorable, ya que pues sí se ha dado una especie de extensión, pero sin derecho a reinscripción. Es decir, digamos que estamos al final del beneficio. Y teniendo en cuenta que El Salvador tiene 1/3 parte de su población en Estados Unidos, para nosotros la cuestión es de verdad endémica. El presidente de la República, de hecho, ya ha anunciado una caída significativa en el flujo de remesas familiares provenientes de Estados Unidos, lo cual va a impactar directamente en la capacidad adquisitiva salvadoreña. No obstante, las relaciones entre el gobierno del presidente Donald Trump y Nayib Bukele parecen ser particularmente buenas. Ha sido, digamos, el único presidente centroamericano de este periodo, digamos, que ha sido recibido hasta en 2 ocasiones por el presidente Trump directamente. El embajador estadounidense en El Salvador tiene muchísima relación con el presidente salvadoreño, y de hecho le apoya y públicamente le brinda respaldo, y eso, digamos, que genera algún tipo de confianza a nivel migratorio de que las cosas puedan mejorar. Contrario a lo que ya ocurría en el periodo anterior, donde muchas de las decisiones del presidente Salvador Sánchez Serén generaron un amplio resquemor en los gobiernos tanto de Barack Obama como del presidente Trump. Algunas escenas de algunos correligionarios del presidente Sánchez Serén quemando banderas estadounidenses y demás generaron desde luego un distanciamiento que parece que en este periodo presidencial ha mejorado o se ha subsanado. Sin embargo, el tema de caída de remesas, que no tiene tanto que ver con el tema migratorio, sino más bien con la crisis misma provocada por COVID-19, es sumamente preocupante, siendo que muy buena parte de la población salvadoreña tal vez no dependía en su totalidad, pero sí tenía muy buena parte de su presupuesto dependiendo de las remesas. Y de hecho tenemos algunas ciudades en particular que son famosas por subsistir en base a remesas. Tenemos, por ejemplo, el caso particular de la ciudad de Intipucá, donde se calcula que aproximadamente el 80-85% de su ingreso proviene justamente de Estados Unidos,
y pues eso genera grandes problemas a nivel económico si no se controla a tiempo la calidad productiva o la capacidad productiva de estas zonas. Maestro Rivera, y en materia educativa, en materia del sistema educativo, ¿cuáles cree usted que han sido los grandes desafíos que han enfrentado los salvadoreños en este momento, en esta crisis? Bueno, como en toda la región, pues la suspensión de clases presenciales ha sido total desde la parvularia hasta la educación superior. Justamente los colegios privados, la atención a niños se daba a través de medios virtuales. Digamos que los colegios privados se han encontrado con el problema de que los padres de familia probablemente no tengan mayor manejo de la tecnología, pero muy escasamente acceso a conexión, dado que la educación privada en El Salvador es bastante onerosa y aquel que precisamente se educa a nivel privado seguramente tendrá acceso con mayor facilidad. Sin embargo, los que sí se han visto en verdaderos problemas son aquellos que pertenecen al sector público, ya que se han registrado muchísimos casos de abandono escolar, deserción escolar, por falta de conectividad justamente. Y en especial en la zona rural, donde la conectividad no solo depende del factor económico, sino también del factor geográfico. Recordemos que El Salvador tiene un contraste de playa y montaña muy cercano, las montañas están muy cerca de la zona baja y la señal de internet no suele ser de demasiada calidad. Y a eso agreguemos pues la falta de dispositivos apropiados y el costo de los mismos, combinado con el confinamiento mismo, lo vuelve un verdadero reto. El día de ayer la ministra de Educación ha comunicado que van a empezar a utilizar el canal televisivo nacional y la estación radial nacional para impartir clases, lo cual va a poder llegar a un poco más de población en condición de vulnerabilidad económica. Ahora, en la educación superior la situación es muy similar. La Universidad de El Salvador precisamente está en un proyecto de proveer de módems a alrededor de unos 6,000 estudiantes que no están pudiendo continuar sus estudios universitarios por falta de conectividad. Sin embargo, esta cantidad de módems y de dispositivos pues justamente tiene un costo y es lo que en este momento más escasea. Al margen de eso, ciertamente será común la falta de capacitación de muchos docentes, ¿verdad?, que no tienen mayor relación con el aspecto tecnológico de la educación y que en general habrán de cambiar de manera muy paulatina, muy pausada, la concepción de la educación, porque no es lo mismo estar en un salón de clase que a través de un dispositivo electrónico. La concepción de la educación virtual tiene que ser entendida por el docente para poder cambiar sus estrategias didácticas, y es eso lo que está cambiando muy lento en El Salvador al menos. Y quizás lo más grave es que algunos docentes aún siguen creyendo que esto termina en 15 días y volvemos a las aulas pronto. Esto es evidente que no va a pasar, es evidente que el virus llegó para quedarse un buen rato y que la situación de virtualidad en la educación no es más una tendencia, no es más una moda, no es más una alternativa, más bien es la nueva realidad a la cual debemos ceñirnos. Como bien sabe, maestro Rivera, nuestra audiencia principal son estudiantes universitarios y principalmente estudiantes de la Escuela de Ciencia Política. ¿Le gustaría dejarle algún mensaje a los estudiantes de Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Carlos? Por supuesto, de verdad que los estudiantes de estas carreras justamente sociológicas, ¿verdad?, tienen un compromiso mayor porque somos los llamados, los académicos de las relaciones internacionales, las ciencias políticas, la sociología, a entender y explicar los fenómenos que COVID-19 está provocando al margen de la situación meramente sanitaria, porque los médicos, los enfermeros, todos ellos harán su parte, harán su labor, pero los internacionalistas, los politólogos,
los sociólogos, tendremos también que hacer la nuestra en la construcción de una nueva realidad, una nueva normalidad. Y pues les animo a todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala a que le echen ganas realmente a sus estudios, que puedan aplicarse dentro de lo posible en esta situación atípica, pero que no olviden que la única forma de construir ciertamente una patria es a través de la responsabilidad ciudadana, y la primera de ellas es la formación académica de gran calidad que sin duda están recibiendo a través de una universidad tricentenaria como es la USAC. Muchísimas gracias, Nelson. La verdad es que el tiempo pasa bastante rápido y sobre todo hay tantos temas y cada uno de ellos serviría para un programa, definitivamente. Muy valioso el mensaje que nos envías en esta coyuntura ahora. Si bien nuestras carreras siempre han sido fundamentales e importantes para la apuesta de soluciones y la propuesta, ¿verdad? Los grandes problemas ingentes que caracterizan a las sociedades centroamericanas. Yo creo que el compromiso ahora va a ser mucho mayor para todos y efectivamente es de unir calidad académica con formación humana, que son dos cosas importantes, la academia y la ética, ¿verdad, Nelson? Así es de que a nivel de la Escuela de Ciencia Política, la Universidad de San Carlos de Guatemala, me permito enviarte un cordial saludo para la Universidad Pública de El Salvador también, que es una universidad histórica, una universidad también que ha hecho su propuesta a nivel de la sociedad salvadoreña, al pueblo salvadoreño también. Y yo creo que ojalá que tengamos pronto también nuevamente la posibilidad, así como nos pudimos saludar personalmente en algún momento en la Universidad de El Salvador, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues podamos hacerlo también ya de manera física nuevamente. Queda el compromiso de seguir trabajando conjuntamente, Nelson, con tu equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo, por propiciar alternativas de solución y tener mejores sociedades, tanto en Guatemala como en El Salvador, y con miras de esa unidad centroamericana que mencionaste a lo largo de la entrevista. Muchísimas gracias por haber aceptado. Un gusto, Mike. Siempre es un placer trabajar con una república hermana, con un pasado común, con una historia común. Y al final la frontera fue un invento luego, porque ciertamente somos un solo pueblo, somos hermanos centroamericanos. Muchísimas gracias entonces, maestro, por atender a la invitación. Sabemos que usted tiene una agenda bastante extensa e hizo un espacio de tiempo para atendernos. Un abrazo fraterno también al pueblo salvadoreño y a todos nuestros oyentes. Los esperamos en la próxima emisión de Políticamente Hablando. Hasta la próxima.